Si te preguntara cuál es el personaje más vendehumos de Dragon Ball Z, ¿cuál se te viene a la mente rápidamente? Estoy seguro que me dirás el Supremo Kaiosama. Y es que todos estamos de acuerdo en que cuando este personaje apareció por primera vez, todos pensábamos en que iba a ser alguien sumamente poderoso, pero al final resultó ser un farsante. Su primera aparición fue en el capítulo 213. Se presenta ante todos flotando, que es algo que deja a todos con la boca abierta. Y, a ver, esto lo puedo entender de Videl, que era la primera vez que veía a alguien haciendo eso. Pero Goku y los demás, que están cansados de volar de aquí para allá. O tal vez se impresionan porque el Kaioshin lo hace enfrente de todos, algo que ellos muy poco hacen. Y también por su apariencia, porque si yo me encuentro un enano de color morado con orejas puntiagudas y una cresta blanca, de más que va a llamarme la atención. Se acerca y se presenta ante Goku con una voz calmada y de manera muy cordial. He escuchado mucho sobre usted y también sobre sus grandes hazañas. Esto que él acaba de decir claramente es una mentira, mirándolo en retrospectiva. Porque más adelante se ve que él no se daba ni una idea de lo tan poderoso que era Goku y los demás. Que supongo por eso fue el apretón de manos, para saber qué tan fuerte era Goku. O no sé para qué coño lo hizo, para hacerse más el chulo delante de todos. Lo que ocasionó es que quedara como un farsante más adelante. Por su apariencia no parecen muy fuertes. A decir verdad, yo solo los vi como unos individuos extravagantes. Y sin darse cuenta, Krillin lo describió perfectamente. No digo que esto estuvo mal, que el Supremo Kaiosama sea un debilucho, porque antes ya habían aparecido personajes que, aunque en su momento eran más fuertes que Goku, su propósito no era el ser más poderoso de todos, sino potenciar aún más la fuerza de los demás para derrotar al enemigo de paso. Lo que digo es que pudo llegar de mejor manera, porque no me vengas con esa cara de que te las sabes todas, cuando después ibas a quedar como un mongolo delante de todos. Les soy sincero, la saga de Majin Buu, que es en donde hace debut Kaioshin, es la saga que menos veces he visto de Dragon Ball, y también es la que más me costó ver. Porque que yo recuerde, en mi infancia, en los 2000, nunca transmitieron esta saga, o muy poco tal vez, porque Cartoon Network te podía pasar la saga de Freezer o la saga de Cell a unas altas horas de la noche, que eso sí recuerdo que pasaba, para volver a ese capítulo donde aparece Raditz al principio. Esto era una frustración para mí, y yo sé que para muchos también. Bueno, ya estoy divagando mucho, así que volviendo al tema. La cuestión es que la saga de Majin Buu la pude ver por medio del juego de Dragon Ball Z Budokai 2. Y para los que no saben, el modo historia era como una especie de tablero, en donde te contaban los acontecimientos de Dragon Ball con unos ligeros cambios. Recuerdo que aquí se nos presenta a Kaioshin de manera menos suspensiva, pero de manera más correcta que en el anime. Aquí directamente Kaioshin le dice a Goku que quiere pelear con él para ver qué tan fuerte es. Algo que veo más correcto y que pensé que había sido así en el anime, pero no, fue un simple apretón de manos todo cochino que hasta Goku después de ver esa cara le quitó la mano rápidamente. Ya luego de pelear, le explica que la razón por la que probó sus habilidades en pelea es para pedirle que derrote a Babidi por él. En el anime lo pusieron de otra forma porque no sabían dónde estaba la nave de Babidi y necesitaban la energía de alguien poderoso para poder seguir Popovich hasta dicha nave, y que para mantener la intriga y suspenso en el anime, Kaioshin tenía un aura de misterio y secreteo que al final opino que le jugó muy en contra a este personaje. Un claro ejemplo de esto es la escena donde intenta detener a Goku y a Vegeta en su pelea, y Goku, después de haberlo conocido mejor y darse de cuenta de quién realmente es, no duda en levantarle la mano para eliminarlo para que no se entrometiera. Ahí ya es como si hubieran agarrado al personaje y lo hubieran golpeado, pateado, escupido y lanzado a la basura. Discúlpame, Supremo Kaiosama. La relevancia actual de este personaje es que su vida está ligada a la de Bills. O sea, si Shin muere, Bills también. En otras palabras, es su talón de Aquiles. Y bueno, como conclusión, no odio a este personaje. Tampoco no me agrada como cierto personaje por ahí. Aparte, ¿cómo odiarlo cuando nos dejó esta masterpiece de meme? Mayonesa, ella me mate como haciendo mayonesa. Deje de cantar mamadas, señor Vegeta. Solo pienso que hubo maneras de que este personaje no perdiera su prestigio de una forma menos lamentable, pero pues... la historia es así y no se puede cambiar. Y así es que yo pienso el por qué el Kaioshin es el personaje más vendehumo de Dragon Ball. Y bueno, hasta aquí llega el video. Por favor, si te gustó, dale like. Ya sabes que lo más importante de todo esto es tu opinión y lo espero abajo en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, suscríbete.
Muchas gracias por llegar hasta el final del video.